Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia. El día de hoy está conmigo Dairana Medina, yo soy Gerardo Sant, y juntos nos hacemos llamar Los Picudos. Jálense con sus chilpiates y a sus escuincles, que el tema de hoy es el ojo del tigre. ¿Cómo estás, Dai? Eyes of Tiger. Tan, 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 tan. Bien, aunque creo que hoy ando un poco descoordinada. Sí, no te preocupes. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, las personas se preguntarán qué tiene que ver Ojo de Tigre, la canción de Rocky y todo esto. Es que vamos a hablar de cuadriláteros. Así es que es hora del chismas. A ver, cuéntanos. Hace mucho tiempo, Pierre Barignon, quien fue educado y fue inculcado para volverse sacerdote, un día se encuentra con los escritos de Euclides y dice: ¡Wow! Esto está hermoso, quiero estudiar esto el resto de mi vida. Y gracias a él tenemos el teorema de Barignon, que consiste en explicar cómo funcionan los cuadriláteros y cómo pasan a los paralelogramos. Y ¿de 2 a 3 4 queridos o cómo? No, es de 2 a 3, ¿verdad? Perdón. No, estamos hablando de eso. Entonces, vamos a poner un poco de contexto. Pierre Barignon, es que me cuesta mucho trabajo. Vivió más o menos entre el periodo de 1654 y 1722. Y su teorema dice lo siguiente, déjense los leo. Dado un cuadrilátero cualquiera, ABCD, el polígono que determina los puntos medios EFGH de sus lados es un paralelogramo. Y el área de este es la mitad de la del cuadrilátero inicial. Entonces, el área de EFGH es la mitad del área de ABCD. Ok. Entonces, según yo, ahorita no vamos a abordar tanto el teorema, nada más era así como un chisma. y vamos más con nuestro tema. Vamos a nuestro tema, a ver. Bueno, aquí le vamos a llamar cuadrilátero. Va a ser un polígono de 4 lados. Efectivamente. Entre ellos podemos encontrar a los cuadrados, rectángulos, rombos, romboides, trapecio, trapecio rectángulo, trapecio isósceles y el trapezoide. Me bien parece, ¿no? Así es. Ay, perdón. Bueno, vamos a recordar que ¿se acuerdan cuando calculamos las diagonales de los polígonos? Pues en el siguiendo la fórmula, pues se van a dar cuenta que los cuadriláteros tienen 2 diagonales que hacen así una X adentro. Y si no, pues pueden ver nuestro video de polígonos y ponerse al corriente. Sí. Bueno, pues es que en este punto hay que aclarar que los cuadriláteros, al igual que los triángulos, forman parte de los polígonos más simples. Nada más que mucha gente pues no los considera como tal, o sea, polígonos, porque pues muchas veces no recordamos cuáles son los polígonos, ¿no? Entonces, un punto importante para recordar de los cuadriláteros es el teorema que dice que la suma de sus ángulos internos siempre va a dar 360 grados. Entonces, si se dan cuenta, este es el único polígono que sus ángulos internos, tanto sus ángulos externos, dan lo mismo, 360 grados. A diferencia de los demás. Sí, a diferencia de, por ejemplo, el triángulo que tiene 180 internos y 360 externos. O como el hexágono que da 720 grados internos y da 360 grados externos. Y si no me cree, puede revisar la fórmula y ponernos aquí en los comentarios si Dai contestó bien o se está inventando las cosas. No,
Pues tiene que ser. Entonces, ¿qué más tenemos que recordar de los cuadriláteros? Principalmente hay ya propiedades específicas de los paralelogramos, como por ejemplo que sus lados opuestos son iguales y los ángulos opuestos son iguales, pero los ángulos adyacentes son suplementarios. Entonces, si le cuesta un poco la definición de lo que son suplementarios, pues puede revisarlo, porque ya también lo dijimos cuando estuvimos hablando de triángulos. Una duda ahí, ¿eso cumple también para el trapezoide? Pues es que tenemos que tomar en cuenta que los ángulos suplementarios, su suma siempre va a dar 180 grados. Y yo digo que sí, porque pues haz de cuenta que hay que recordar cómo medimos los ángulos, que se miden de aquí hacia allá, o sea, es que me cuesta trabajo explicar con un gato. ¿Es con el gato? Bueno. Miren la oreja del gato. Entonces los ángulos se medirían desde donde está mi dedo hasta acá, hacia esta dirección. Entonces, como el trapezoide isósceles, digamos que está así, el segundo ángulo no es igual a este, porque la suma va desde aquí hasta acá. Ok. Bueno, podríamos ponerlo en los ejemplos. Claro que y explicarlo más claramente. Sí, es difícil. el gatito. Entonces, pues vamos con los ejercicios. Vamos con los ejercicios. ¿Para qué nos hacemos bolas? Cuadriláteros. Los cuadriláteros se caracterizan por tener 4 lados y 4 ángulos internos, al igual que 4 ángulos externos. Podremos reconocerlos mediante la siguiente clasificación, tanto como lo que es el cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio, trapecio rectángulo, trapecio isósceles y el trapezoide. Específicamente para los cuadriláteros sabemos que la suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados. Y a partir de este punto debemos aclarar que existe una subclasificación de los cuadriláteros, los cuales son los paralelogramos que cumplen con las siguientes propiedades. Para este ejemplo utilizaremos un romboide. Como podemos observar, sus lados opuestos son iguales. Y número 2, sus ángulos opuestos también son iguales. Además de que sus ángulos adyacentes de un mismo lado son suplementarios. Esto quiere decir que al sumar un ángulo con su ángulo adyacente nos dará un valor de 180 grados. Y aquí vamos a pasar al número 5 antes de pasar al número 4, pues lo que nos dice es que la diagonal que divide a un paralelogramo es que forma automáticamente dos triángulos congruentes. Esto quiere decir que son exactamente iguales. Y ahora sí, vamos con el número 4. Cuando marcamos las dos diagonales de nuestro paralelogramo, estas se bisectan mutuamente. Y ahora que ya conocemos las propiedades de los paralelogramos, vamos a ver un pequeño ejercicio. Pongamos que tenemos un romboide partido por la mitad a través de una de sus diagonales. Como hemos mencionado anteriormente, al partir un romboide, tenemos que tiene dos triángulos exactamente iguales, de los cuales uno de los ángulos del triángulo son 60 grados y su ángulo adyacente es de 40 grados, por lo cual queremos saber cuánto mide cada uno de los ángulos de este romboide. Pues bien, como hemos mencionado anteriormente, en el caso de los cuadriláteros la suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados. Al dividirlos por la diagonal, los ángulos internos del triángulo serían de 180 grados. Entonces, para conocer el valor de B, lo único que deberemos de hacer es tener 180 grados menos la suma del ángulo y su ángulo adyacente, que serían 180 grados menos 60 más 40 grados. Lo cual al hacer las operaciones correspondientes nos dará que el valor de B es igual a 80 grados. Y como nuestra figura es un paralelogramo, por tanto el ángulo D es opuesto al ángulo B, así que este es igual a 80 grados también.
Ahora, si quisiéramos conocer el valor del ángulo formado por los puntos D, C y B, solo tendríamos que sumarle el ángulo a su ángulo complementario, que serían 60 más 40 grados, dándonos un total de 100 grados. Y si quisiéramos conocer el valor del ángulo formado por los puntos de A y B, pues hay que recordar que este es el ángulo opuesto al ángulo formado por los puntos de BC. Entonces el ángulo de A y B es igual a 100 grados también. Pero si quieren hacer las operaciones correspondientes, lo único que habría que hacer es sumarle su ángulo adyacente, que quedaría 40 grados más 60 grados igual a 100 grados. Si tienen alguna duda sobre este u otros ejercicios, pueden dejarlas en los comentarios y no olviden suscribirse. Y sigamos con más ejercicios. Ahora resolvamos cuadriláteros. Encuentra el ángulo DCA, el ángulo CAD, el ángulo DAB, el ángulo DCB, el ángulo D y el ángulo B de la siguiente figura. Primer paso, guardemos la calma. Sé que se ve un poco imponente, se ve un poco impresionante el ejercicio, pero vamos a desarrollarlo poquito a poquito. Ahora veamos que de forma interna hay una línea diagonal y está marcado un ángulo desde esta línea diagonal hacia el ángulo C, y lo vamos a denominar el ángulo de BCA, que es igual a 60 grados. Ahora también veamos que desde esta línea diagonal hacia el ángulo A también está denotado un ángulo que es igual de 40 grados, el cual vamos a denominar para este ejercicio el ángulo de CAB. También vamos a agarrar algunas propiedades de los paralelogramos, recordando que la recta de AB es igual a la recta de CD y la recta de AD es igual a la recta de BC. También hay que recordar por propiedades de los paralelogramos, el ángulo de A va a ser igual al ángulo de C y el ángulo de B va a ser igual al ángulo de D. Vamos a tomar en cuenta que el ángulo de A más el ángulo de B es igual a 180 grados. El ángulo de A más el ángulo de D es igual a 180 grados. El ángulo de C más el ángulo de D es igual a 180 grados. El ángulo de B más el ángulo de C es igual a 180 grados. Otra propiedad que no debemos de olvidar es que el ángulo de A más el ángulo de B más el ángulo de C más el ángulo de D es igual a 360 grados. Retomemos un poco de trigonometría y vamos a recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. A partir de aquí podemos decir que el ángulo BCA más el ángulo de B más el ángulo de CAB es igual a 180 grados. También de aquí podemos decir que el ángulo DCA más el ángulo CAD más el ángulo de D es igual a 180 grados. Te preguntarás de dónde saqué el ángulo DCA y el ángulo CAD. Es la otra mitad de los ángulos, tanto del ángulo de A como del ángulo de C. Con esto en mente empezamos a sustituir valores en donde tenemos la información exacta de los ángulos. Entonces, tenemos 40 grados más el ángulo de B más 60 grados igual a 180 grados. Luego, tenemos el ángulo de B más 100 grados igual a 180 grados. Despejamos y tenemos que el ángulo de B es igual a 180 grados menos 100 grados. Y finalmente vemos que el ángulo de B es igual a 80 grados. Ahora, por la propiedad de los paralelogramos que acabamos de recordar, el ángulo de B es igual al ángulo de D, por lo tanto, el ángulo de D es igual a 80 grados. De aquí retomaremos otra de las propiedades donde dice que el ángulo de C más el ángulo de D es igual a 180 grados.
Como ya sabemos el valor del ángulo de D, entonces sustituimos el ángulo de C más 80 grados es igual a 180 grados. Hacemos el despeje y decimos que el ángulo de C es igual a 180 grados menos 80 grados. Y finalmente decimos que el ángulo de C es igual a 100 grados. Aquí podemos recordar otra de las propiedades de los paralelogramos y podemos decir que el ángulo de A es igual al ángulo de C y por lo tanto el ángulo de A es igual a 100 grados. ¿Recuerdas que previamente ya habíamos mencionado el ángulo DCA? Bueno, este va a ser igual al ángulo de C menos el ángulo de BCA. El ángulo de BCA ya sabemos que es 60 grados y el ángulo de C es igual a 100 grados, por lo tanto, el ángulo de DCA es igual a 100 grados menos 60 grados. Al resolver la resta nos queda que el ángulo de DCA es igual a 40 grados. El ángulo de CAD va a ser igual al ángulo de A menos el ángulo de CAB. Sabemos que el ángulo de A es igual a 100 grados y el ángulo CAB es igual a 40 grados. Entonces tenemos que el ángulo CAD es igual a 100 grados menos 40 grados. Resolviendo el despeje podemos decir que el ángulo de CAD es igual a 60 grados. Ahora para sacar los ángulos DAB y el ángulo DCB tenemos que, abusando de la tecnología, vamos a borrar los triángulos que hicimos y la diagonal y vamos a trazar otra diagonal, pero esta va a ir de D a B. Denotamos los triángulos DBC y los triángulos DAB para poder sacar los ángulos DAB y el ángulo DCB. Entonces, siguiendo este lineamiento, el ángulo DAB quedaría donde está el ángulo de A. Y el ángulo DCB quedaría del lado donde está el ángulo de C. Entonces podemos decir que el ángulo DAB es igual al ángulo de A y por lo tanto es igual a 100. Y como gráficamente lo podemos ver también, el ángulo DCB es igual al ángulo de C, que este es igual a 100 grados. Y finalmente podemos ver que el ángulo de DCA ya lo obtuvimos, que es igual a 40 grados. El ángulo de CAD es igual a 60 grados. El ángulo de DAB es igual a 100 grados. El ángulo de DCB es igual a 100 grados. El ángulo de D es igual a 80 grados. Y finalmente el ángulo de B es igual a 80 grados. Si te gustó este ejercicio, regálanos un like, suscríbete y cualquier duda déjala en la caja de los comentarios. Continuamos. Bueno, Menos ahora mal. sí, a lo que nos truje, Chencha. A lo que nos truje, Chencha. Esta semana publicamos 2 retos, uno el lunes y otro el jueves. El lunes decía, ¿qué relación hay entre esta secuencia de números? Y decía 7, 42, 47, 188, 191, 382 y 383. Premio mayor, ah no, ¿verdad? Si usted respondió 7 por 6 más 5 por 4... espera, a ver otra vez. 7 por 6 más 5 por 4 más 3 por 2 más 1. Está muy bien. Correcto. También podría haber encontrado una ecuación diciendo que n es igual a 7, entonces por lo tanto es n por n menos 1 más n menos 2 por n menos 3 más n menos 4 y así sucesivamente hasta llegar a n menos 6. Sí, efectivamente. Y las personas que contestaron bien fue Zumpimito Base y Vizcaya Jesús. ¡Ay! Pam. Pam. Oh, está bien ya. No le
le gustó que los comprometieran. El siguiente reto del jueves, acuérdense que los jueves son de repaso. Era operaciones con fracciones. Es 1/4 por 4/1 más 8 medios entre 8 medios. La respuesta correcta era 2. 2, 2, 2, 2. 2. Y las personas que contestaron bien fue Zumpimito Ace, Eric Esquivel, Nilda Meléndez y Vizcaya Jesús. Pam, pam, pam. Entonces, Sigan participando en los retos. Nos ayudan a, a crear más material. Y también, pues a que más personas aprendan, ¿no? Y repasen. Acuérdense que no está mal errar. Aquí estamos entre compas. Les vamos a explicar por qué pudiera estar mal su respuesta, o sea, dónde podrían mejorar, o sea, las ventanas de oportunidad, para que ahora sí, cuando tengan que presentar un examen, ya vayan seguros de sí mismos. Sí, es el éxito. Nuestro material está más enfocado como apoyo didáctico. Acuérdense que nosotros no vamos a suplir lo que les pueda enseñar el profesor. El profesor le puede enseñar más cosas que nosotros, igual y les puede orientar más. Y si no, pues nos pueden preguntar, no hay problema. Efectivamente. Entonces, nosotros nos vamos, no sin antes recordarles el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, el uso de el uso de mascarilla. Y a manera de lo posible, como dice Gerardo, quédese en casa. Quédese en su casa. Por favor. Y abra las ventanas. Ante cualquier infección, pues estas son claves esenciales. Lavado de manos, ventilación y uso de cubrebocas para evitar cualquier cosa. Entonces, bye. Chao, chao. Pau, 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 ¿dónde estás? Ahora sí, a lo que te truje, Chencha. A lo que nos truje, Chencha. Primero y antes que nada, estoy metido en suspenso. Tanta. Suspenso. Ay, gato. Perdón, es que quería ver si estábamos grabando. Se me fue el pedo y dije, voy a ver si estamos grabando, porque si no... ¿Pero sí estamos? Sí estamos grabando. Ah. Ya. ¿Ya estufas? Ya, estufas. Va. Entonces, ¿listo para presentar? Iniciamos en 5, 4, A ver, ¿jura? 3. Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia. El día de hoy está conmigo Dairana Medina y juntos nos hacemos llamar Los Picudos. Faltó tu nombre. Ah, sí, cierto. Bueno, sí, ya. Va. ¿Listo? ¿Sí? Sí. ¿Listo? Entonces empezamos en 5, 4, 3, 2, 1.